¿Quién vive? Bendito sea su nombre. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Señor, te bendecimos, Señor, y te adoramos, Señor, en la hermosura de tu santidad, y te damos gracias, Señor. Venimos, Señor, sedientos de tu palabra, Señor. Abrévanos, Señor, en el torrente de agua que salta para vida eterna, Señor. Derrama de tu Espíritu en esta noche, Señor, que nadie regrese como entró, que todos seamos llenos de tu bendita palabra, Señor, que todos seamos redarguidos, Señor, conforme al plan, al propósito tuyo, Señor. Llena, Señor, nuestra copa, rebósala, Señor. Te rogamos en el bendito nombre de Jesús que perdones todo pecado, toda iniquidad, toda rebelión y todo espíritu de incredulidad que encuentres en nuestro corazón. Quita de nosotros toda mancha, Señor. Examínanos tú, Señor, y mira si en nuestro corazón hay maldad. Quita de él, Señor Padre, todo lo que estorbe nuestra comunión contigo. Queremos, Señor, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, Señor. Tu palabra dice: habla tú para yo justificarte, Señor. Perdónanos, límpianos, purifícanos, llénanos, Señor, de tu gracia maravillosa. Y te rogamos en esta noche, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, llene todo este lugar, que llene todo espacio vacío, Señor, todo corazón vacío, Señor, que sea llenado por el torrente de tu Espíritu Santo, Señor. Que todo corazón oscurecido, Señor, pueda ser iluminado por la gracia tuya, Señor. Que la misericordia tuya, Señor, descienda en este lugar, que seamos llenos, Señor, de esa gracia bendita tuya. En el nombre soberano de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Apocalipsis 22. Vamos a volver a leer el texto del día martes, para de ahí iniciar el estudio. Y dice así, Apocalipsis 22, verso 1 al 5. Dice: la revelación de Jesucristo Apocalipsis 22. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada vez su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Amados, el término, el fin del libro que es la Biblia, da una mirada final de lo que va a ocurrir, porque la revelación, el libro de Apocalipsis, es profética, y la profecía dice que en ese tiempo, en el momento en que los hijos de Dios estén arriba en el cielo, que es lo que el apóstol Juan está viendo, dice que Dios le mostró un río limpio de agua de vida. Y reiteradas veces tenemos que volver a hablar del agua de vida,
Porque la Biblia, amados, nos enseña que esa es la representación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida a la iglesia. Y el agua ha sido tomada para mostrar de manera paralela una forma comparativa de lo que es el saciar la sed. El hombre, cualquiera que fuere, tiene sed. Siempre tiene sed. El problema es que no tiene sed muchas veces del Espíritu de Dios, sino que tiene sed de las cosas materiales, inclusive el agua física. Usted se puede embotar de agua, pero esa sed, aunque sea saciada, no saciará la sed del alma. Por eso es que el hombre quiere saciar la sed con otras cosas que no son necesariamente espirituales. Vea usted diversión, distracción, si hablamos de cosas sanas, alcohol, droga, sexo, vicios. Todo eso el hombre intenta tener para saciar el instinto que tiene el alma de querer llenarse con cosas que no vienen de parte de Dios. Y Dios tiene que intervenir, amados, en la vida del hombre. Porque como les dije el día martes, el hombre nace muerto. A causa del pecado, amados, la vida espiritual no se produce en el nacimiento físico. Podemos decir que un niño que luce inocente, sublime, puro a nuestros ojos, nace muerto espiritualmente. Él necesita, apenas tenga su intelecto listo, conocer que Él es alguien que necesita de un Salvador, porque de lo contrario, Él está perdido. Él está perdido, amados. Por eso que es imperioso enseñarle al niño de tierno que él necesita un Salvador, porque más grande, cuando su corazón ya, el enemigo se haya anticipado a sembrarle la cizaña, ya será tarde muchas veces para querer sembrar el trigo de Dios, porque el hombre siempre buscará lo que no está bien. La Biblia dice en el libro de Génesis que el hombre desde tierno, desde niño, está ligado al mal, a la necedad. Por eso es que si ustedes ven el libro de Deuteronomio, el libro de Josué, dice: y le hablarás a tu hijo al entrar, al salir, al acostar, al levantar y por el camino. ¿Por qué, amados? Porque la necedad está ligada a él. Y usted tiene que volverle y volverle y volverle a hablar. Hay niños que son dóciles desde tiernos y hay otros que no son dóciles. Y cada padre conoce a sus hijos, sabe que él es obediente o es renuente a obedecer. Y Dios también nos conoce a nosotros. Y Dios tiene toda la paciencia de volvernos a repetir, de volvernos a hablar, de volvernos a llenar con su palabra, para que esa palabra pueda santificar nuestra vida. Y el creyente, amados, cuando usted ven, por ejemplo, en el Evangelio de Juan y en el Evangelio de Mateo, el Bautista aparece y dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La connotación de Juan, amados, dice que él aparece como uno que estaba en el desierto. Esa tipificación de uno que estaba en el desierto significa que los demás
estaban en el mundo y él en el desierto. Dice, uno que aparece como una caña sacudida, como alguien que no es digno de prestarle atención. Aparece como un vagabundo, pero él trae un mensaje que lastimaba, que molestaba el oído de aquellos que vivían en pecado. Y él les decía, generación de víboras. Era una predicación dura. Si usted viene, se sienta allí y el predicador le dice, víbora, generación de víbora, ¿quién te enseñó a huir de la ira venidera? Usted coge, sale y se va. Ese era el mensaje de Juan. ¿Por qué, amados? Porque el mensaje de Juan tenía una connotación que era mostrarle al hombre su naturaleza pecaminosa. Pero Juan dice esto: pero atrás de mí o detrás de mí viene otro, porque él dice, yo los bautizaré con agua, pero el que viene detrás de mí, al cual yo no soy digno de atarle la correa de sus zapatos, él los bautizará en el Espíritu, en fuego y en el Espíritu. No es lo mismo el bautismo de Juan que el bautismo en el nombre de Cristo Jesús. No es lo mismo. Y quiero que leamos para que comprendan en Hechos 19. Hechos 19. Como el apóstol Pablo habla aquí, dice, ya tienen ahí, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lengua y profetizaban. Y eran todos unos 12 hombres. Usted ve, amados, primeramente que no era como ellos dijeron, porque el Señor Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, no vendría el Espíritu Santo, no vendría el Consolador. Pero ellos dijeron, ni siquiera hemos oído. Y es que el hombre, amados, cuando no recibe el Espíritu Santo, tiende a olvidar todo lo espiritual. ¿Sabe por qué? Porque el creyente, vamos a decirlo así, es incompleto si no tiene el Espíritu Santo. Usted como creyente puede saber que tiene que arrepentirse, hasta allí. Y usted se esfuerza y se esfuerza, pero nunca logra lo que el Espíritu Santo hace al ayudarlo. Una cosa es con y otras cosas sin. Una cosa es con guitarra y otra cosa sin guitarra. El hombre necesita estar lleno del Espíritu de Dios para que él tenga vida espiritual. Es imposible, amados, que una iglesia se diga que es espiritual si no tiene llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es imperativo, es el que manda, es el que dirige, es el que ilumina, es el que redarguye, es el que consuela.
Él es el que lo guía a usted. El ministerio del Espíritu Santo es para glorificar a Cristo. Si usted tiene el Espíritu Santo, le aseguro que usted va a glorificar a Cristo en todo momento. Ese es el ministerio, amados. Entonces, usted se vuelve espiritual cuando está lleno del Espíritu. Por eso es necesario que comprendamos esto, amados, porque si no, podemos tener solo letra y letra y letra, y nos volvemos fariseos. Y el Señor Jesús le dijo a los fariseos: hipócritas, sepulcros blanqueados. ¿Por qué, amados? Porque la letra mata, el Espíritu es el que vivifica. Entonces, si usted no tiene llenura del Espíritu, entonces usted se volverá un legalista. Usted querrá aplicar y aplicar y aplicar la palabra a los demás, pero no a usted mismo. Y ese es uno de los problemas de los hombres en general. Vemos la paja del ojo de el vecino y no vemos la viga que está dentro de nuestro ojo. ¿Por qué? Porque no tenemos la manifestación del Espíritu de Dios. Por eso es que el Señor tiene que intervenir en nuestras vidas. Y quiero llevarlos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 21. Juan 20, verso 21. Dice: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Esto sucedió 40 días después de que el Señor había resucitado. La infusión del Espíritu Santo era tan importante, amados, que el Señor Jesús no se podía ir sin eso, que era lo que sus discípulos necesitaban. Usted vea el contraste, analice a un Pedro antes de la crucifixión, en los momentos en que el Señor fue prendido. Lo primero que hizo fue cortarle la oreja a Malco, uno de los soldados que vino con Caifás. Después negó al Señor, habiendo dicho él: Señor, mi vida pondré por ti. Después estaba temeroso y dice que lo seguía el Señor, pero de lejos. Cuando usted sigue a Cristo de lejos, está haciendo lo que Pedro hizo. Hay muchos que siguen al Señor, pero de lejos. Y usted necesita tener intimidad con Cristo Jesús. Entonces Pedro estaba haciendo eso. Pero ese mismo Pedro que estaba allí, ya cuando es lleno del Espíritu Santo, ya él se para con una capacidad tremenda de predicar, y se convertían multitudes. El primer discurso de Pedro se convirtieron cientos de personas. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que tenía era una palabra ungida, era una palabra con manifestaciones de poder. Acuérdense lo que dice el libro de Hechos, capítulo 1, en el verso 8, dice: y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Ese mismo Pedro, amados, que va entrando por la puerta de la Hermosa,
la iglesia. Esa puerta se llama hermosa. ¿Por qué? Porque fue construida con una aleación de oro y de plata. Era madera y era forrada de oro y de plata. Y cuando el sol la iluminaba, ella daba un destello hermoso. Y por eso se llamó la puerta hermosa. Por eso dice la puerta de la hermosa. Esa puerta, amados, sirve como de entrar o no entrar a la casa de Dios. Y allí estaba un hombre que era paralítico 40 años, 38 años. Y lo ponían allí para que coja limosnas. Y cuando viene Juan y Pedro, él le dice que le dieran limosna. Y Pedro y Juan dice que poniendo la mirada sobre él, y él atento a la mirada, dice, pensando que le iban a dar algo, le dijo: Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Porque Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo. Ya no era el Pedro de 2 semanas antes. Ya una cosa es con el Espíritu y otra sin el Espíritu. Cuando usted está lleno del Espíritu, entonces en usted hay poder y autoridad. Entonces le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Y dice que se le enderezaron los pies. Y este hombre se asió, dice la Biblia, se asió, o sea, se agarró de los pies de estos hombres y no los dejaba caminar. Y todo el mundo los miraba. Y Pedro tiene que decirle: ¿por qué nos miran así? Como que si nosotros hubiéramos hecho esto. No hemos hecho nosotros, sino que es por la misericordia de Dios, por medio de Cristo Jesús, que este hombre ha sido sanado. Porque todo el mundo los veía como magos, como hechiceros. Acuérdense que eran tiempos de oscurantismo, de mucha idolatría y de mucha cosas paganas. Entonces Pedro lo primero que trata es de desvirtuar el pensamiento de ellos, para que ellos vean no a ellos, sino que miren a Cristo Jesús, aquel que ustedes crucificaron, les dice. Entonces habla con poder. Ese es Pedro ya lleno del Espíritu. Usted vea el apóstol Juan, ese hombre que junto con Jacobo, Señor, le dice: no nos reciben, ¿quieres que hagamos llover fuego del cielo, como dijo Elías? Y Jesús le dijo: ¿y ustedes de qué espíritu han salido? Pero ese mismo apóstol Juan después escribe: hijitos míos. ¿Por qué, amados? Porque ya entró la ternura del Espíritu de Dios. Entró el amor del Espíritu de Dios. Ya el Espíritu de Dios había transformado el corazón de este hombre. Y el mismo apóstol Juan, amados, escribe el Apocalipsis. Y él habla del Cordero. Habla de cosas inefables realmente. Así como el mismo Pedro, amados, es un hombre transformado, un hombre que ya tiene una visión diferente. Cuentan los libros contemporáneos que cuando a Pedro lo iban a sacrificar, él dijo: no, a mí no me pongan en la cruz para arriba, pónganme boca abajo, porque yo no soy digno de parecer siquiera a lo que Cristo hizo en la cruz. Y cuenta la historia que lo pusieron de cabeza, porque él no quería parecer en nada a la gloria de Cristo, porque hubieran dicho: Pedro también murió como Cristo. Entonces vemos cómo las personas, cuando ya están llenas del Espíritu, tienen una manifestación diferente. Y eso es lo que el Señor Jesús había dicho, que ellos tenían que recibir. Imagínense ustedes, amados,
12 personas para predicarle al mundo entero. Y hasta hoy nos llega la palabra. Porque se ha reciclado la palabra, se ha replicado de tantas maneras, que hoy tenemos la bendición de tener la palabra de Dios de una manera especial. Ellos tenían que impactar. Si ustedes ven lo que hace Pablo, amados, volvamos a Hechos 19. Dice, en el verso 11, dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Entonces ustedes ven, o sea, cómo había poder, porque estaban llenos del Espíritu de Dios. Y es que la iglesia naciente tenía que tener poder y autoridad sobre las tinieblas. Los hechos apostólicos, amados, son estos. Por eso es que tenemos que ver con mucha prudencia, no incredulidad, prudencia, cuando aparece un apóstol. Porque hoy hay una apostolitis. Se presentan apóstoles y apóstoles, pero ¿en dónde están los hechos apostólicos que los siguen? No digo que no haya, pueden haber, deben de haber, porque es uno de los 5 ministerios que la iglesia necesita. Pero si hay un apóstol, tenemos que ver hechos apostólicos. Es mi opinión, no quiero cuestionar a nadie, ni estoy hablando de nadie, pero hay que verlo con mucha prudencia, amados, cuando se habla de ministerios apostólicos. Digo porque hoy hay casi más apóstoles que pastores, y la verdad es que como que algo anda medio raro, ¿no? Bueno, no quiero meterme más en ese tema, porque mi deber no es criticar a nadie, sino solamente que tengamos un criterio, porque a veces estamos confundidos con tanta comentarios o exposiciones en el YouTube o en el Tuyú y en todos los medios de comunicación. Y si usted quiere saber la verdad, lea la Biblia. Y entonces allí vamos a encontrar todo lo necesario para poder tener un criterio importante, amados. Ahora mire lo que dice en Juan 10:10. ¿Cuál es el plan de Dios, amados? El plan de Dios es que nosotros tengamos vida abundante. Dice en Juan 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Usted sabe, amados, que hay muchas cosas que como que cuando son abundantes como que empalagan, ¿no? O dicen ya demasiado. Pero nadie puede decir que está cansado de vivir. Todas las personas quieren vivir mucho. ¿Y por qué dice esto, amados? ¿Qué es la vida abundante, amados? Lo podemos ver de varias formas, pero una de las formas directas es lo que dijo el Señor Jesús.
dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Para mí, esa es vida abundante. La muerte no es el fin de todo. La muerte es la puerta o el puerto de entrada a la presencia de Dios en la eternidad. Es como cruzar el río, amados, en donde vamos a ver las cosas de Dios, en donde le vamos a ver, como dice aquí, cara a cara. Aquí vamos a ver las grandezas de lo que hemos nosotros leído. Ya aquí las vamos a ver, ya no las vamos a leer. Dice: ya no habrá más noche, no habrá más sol, no habrá más lumbreras. Él mismo nos alumbrará. No habrá más sufrimiento, no más dolor. El mar no será más. Entonces vemos que allí ya no leeremos, sino que veremos lo que hemos leído, lo que hemos escuchado. Ya veremos cosas grandiosas, amado. Y volviendo al tema del agua, dice que del templo, debajo del templo, en Ezequiel 47 dice, salía agua. Y por la puerta salía agua. El templo es Cristo Jesús. Y la puerta es el costado de Jesús, por donde salió agua y sangre, amados. Esa es el agua que salta para vida eterna. Ese es el agua que sacia la sed del alma. Ese es el agua que Jesús le propuso a la samaritana. Ese es el agua que Jesús dice: el que tenga sed, venga y beba de mí, que de su interior correrán ríos de agua de vida. Ahora vayámonos al libro de Números, amado. Números 20, verso 2. Dice: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová, ¿por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Ustedes vean, amados, ¿qué era lo que Dios quería enseñarles? Les quería enseñar que el único que podía saciar la sed de toda una nación era Él.
y que ellos tenían que hablarle a la peña, no golpear a la peña. No era Moisés y Aarón que, como dijeron, les hemos de hacer salir el agua. No, era Dios que iba a hacer que salga el agua de la peña. ¿Para qué, amados? Para que aunque ellos no veían, sino por sombra, la peña, como dice el apóstol Pablo, y la peña los seguía. Y la peña les daba agua. Imagínense, amados, la gloria de Dios. Solo imagínense esto. En un desierto, en donde no hay nada, en donde no hay ni una gota de agua, y que usted se encuentre con una peña, con una piedra, y que usted va y se postra ante la peña y le habla a la peña. Es loco, ¿no? Es loco, es de locos. Pero era la fe que Dios quería que tengan ellos, en que si ellos le pedían humildemente, Dios les iba a dar torrentes de agua. Lo que Dios pretendía era que ellos vieran que Él los saciaba en todo momento. ¿Para qué? Para que Él sea santificado. Por eso es que dice Isaías, santo, santo, santo Jehová. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ser glorificado. Y la peña, en este caso, era el instrumento de Dios, que es Cristo Jesús, para suplir la sed. Imagínense, amados, ¿cómo pensar que de una piedra va a salir raudales de agua? Entonces, a pesar de lo que Moisés y Aarón hicieron, salió agua, porque los hubieran apedreado, primera cosa. Esta gente los hubiera apedreado allí mismo. Y segundo, que Dios se santificó, mostrándole que Él es Dios lento para la ira y grande en misericordia. Se santificó, amados, y salió el agua a raudales para que tomen ellos y sus bestias. ¿Cuántos tomaron agua de una peña, amado? Eran más de 1,5 millones de personas. Era más grande que todo un Guasmo. O sea, no eran 20 personas, no eran 100 personas, eran millones que iban a beber. Entonces el nombre de Él tenía que ser glorificado en el desierto. El mundo tiene que ver que nosotros exaltamos a Cristo Jesús. Que usted se acerca a la peña y la peña le produce. Para que el mundo vea y diga, ¿y cómo hiciste? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que tú tienes? ¿Cómo es que Dios te provee? Porque usted le habla a la peña. Porque usted se humilla delante de la peña. Porque usted santifica la peña. Porque usted cree en la palabra de Dios. Dice, porque no creíste. Entonces, es el Espíritu Santo, amados, el que actúa por dentro de nosotros para que nosotros glorifiquemos a Cristo, creyendo. Por eso Jesús dice, el que tenga sed, venga y beba de mí. El que crea en mí, dice, de su interior correrán ríos de agua de vida. O sea, cuando usted cree en Cristo, entonces usted es un instrumento como esta peña, porque usted sacará ríos de agua de vida. Eso significa, amados, que usted puede evangelizar familias enteras, empresas enteras, barrios enteros, porque está lleno de la palabra de Dios. A usted vendrán y ellos se abrevarán con este torrente, amados, que le llena su corazón primero a usted
¿Por qué, amados? Porque la manifestación de la iglesia es por medio del Espíritu Santo. Y para eso, amados, tenemos que recibir, tenemos que glorificar a Cristo, tenemos que estar dispuestos a ir a la peña primero. Moisés y Aarón, el Señor le dijo: ve, lleva tu vara y háblale, dijo, háblale. No le dijo: dale un palazo a la peña. Dice que la golpeó 2 veces. Le dijo: háblale. Y es que cuando el corazón del hombre se llena de enojo, entonces ya nadie puede enojarse con el pueblo de Dios. Es como que alguien venga y se enoje con sus hijos y se los repele a sus hijos. Y dice: ¿y este qué se cree? Hablándole hacia mis hijos. ¿Quién es un pastor para retar a la congregación? ¿Cómo puede el pastor darle palo a la congregación? Si el pastor está para llevar a la perniquebrada, para consolarla, para animarla, para fortalecerla, para exhortarla con amor. Esa es la manifestación que requiere la iglesia para estar viva. Entonces, sí se operan las cosas que Dios tiene preparado, amados. Entonces la iglesia empieza a crecer. Si yo pretendo que la iglesia crezca, yo tengo que darle los ríos de agua de vida. Tengo que hacer que mi copa esté rebosando para que la copa de los demás se rebose. El que nada tiene, nada puede dar. Para poder dar, tengo que recibir. Para que usted pueda dar, tiene que llenarse. Tiene que pedirle. Dice la Biblia: si pedimos el Espíritu Santo, nos será dado en abundancia y sin reproche. Tenemos que saber que esa es nuestra posición, esa es la visión que Dios quiere que tengamos, amado. Ser llenos todos del Espíritu. Por eso la Biblia habla de ríos. De ríos. Si usted ve la parte final de la Biblia, es el Apocalipsis, y allí dice: y un río limpio de vida. Ezequiel habló de un río en donde al comienzo el agua era a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos, después había que cruzar al nado porque ya no se daba pie. Así es la profundidad del Espíritu. A medida que usted se va introduciendo, Él le va revelando y le va revelando hasta que usted ya se sumerge. Porque usted, para que Dios le revele, tiene que depender. Ya usted no camina con sus pies, sino que es el torrente que lo lleva. Y siempre lo lleva, amados, a las aguas salutíferas, en donde el corazón del hombre es sanado de toda enfermedad. Enfermedad del odio, de la venganza, del egoísmo, de la vanidad, del homicidio. Allí, amados, es sanado el corazón. Para eso usted tiene que sumergirse en el agua. Dice que a ambos lados de la ribera habían abundantes árboles. Y que esas hojas, amado, como también dice en Apocalipsis, eran para sanidad. Y como les decía el día martes, y en el centro un árbol. Y ese árbol daba 12 frutos. Bendito árbol, 12 frutos, un mismo árbol, amado. Un árbol da o manzanas, o peras, o limones. Este daba 12 frutos. Y sus hojas para sanidad de las naciones, dice. O sea, de todos. Usted sabe, amado,
todo lo que tiene preparado Dios es algo extraordinario, es algo sobrenatural. Allí estaremos, amado. Allí veremos al Cordero de Dios. Allí verdaderamente nos extasiaremos. Volvamos a Apocalipsis y con esto sí termino. Apocalipsis 21, verso 5 dice, verso 4 para entender, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente el agua, la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El Señor, amados, se muestra como el primero y el postrero en nuestras vidas. El agua, amados, es la tipología del Espíritu de Dios. No dice una garrafa de agua. ¿Por qué, amados? Porque el Espíritu Santo es amplísimo. Son ríos raudales cuando viene el Espíritu Santo. Si usted se llena con el Espíritu, no le va a dar una jarrita de agua. Son raudales, ríos de agua de vida que van a salir de usted si usted cree en Cristo Jesús. Entonces, hay una diferencia, amado. La iglesia viva porque bebe del agua de la vida, o la iglesia que bebe y se sacia del agua del mundo. La samaritana no sabía, dijo, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. El Señor le dijo, ve y llama a tu marido. Y la mujer dijo, no tengo marido. Bien has dicho, le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes no es tuyo. Le estaba revelando, amados, le estaba revelando la verdad de ella. Se lo dijo así porque no había nadie más. Era una conversación entre dos. No había nadie más, no le estaba divulgando. Estaba diciéndole su condición para que ella pudiera ser salva, para que ella dijera, sí, Señor. Esa es la posición de Cristo. Como le dijo a la adúltera, ve y no peques más. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ni yo te condeno. Entonces, cuando vemos esto, vemos a un Cristo perdonador, un Cristo maravilloso que quiere conversar con nosotros. ¿Qué es lo que el Señor le dijo a Moisés y Aarón? Anda y háblale a la peña. Háblale. Y ella le va a dar agua. Era que quería probarlos. Amados, si no hubiera sido así,
cada 2, 3 kilómetros hubieran encontrado un lago, un río por en el desierto. No, Dios quiso tenerlos con sed para enseñarles que Él era el proveedor. ¿Usted cree que Dios se olvidó? Ay, me olvidé, ahora voy a sacar de aquí el agua. No, era el propósito de Dios que tuvieran sed. Y dijeron, ¿por qué nos has traído aquí? Aquí no hay cementeras, no hay higueras, no hay viñedos. Mejor nos hubieras dejado en Egipto. Aquí vamos a morir. Y es cuando renegamos de nuestra situación y no nos ponemos a hablar con la peña, a decirle: Señor, ayúdame. Señor, háblame. Señor, guíame. Señor, tócame. Señor, sáname. Señor, ayúdame. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Dice: no te puedo ayudar, no te puedo sanar, no te puedo quitar la sed. No, amados, conforme creíste, te será hecho. Por eso digo, anda y háblale la peña, amados. Amén. Póngase de pie. Vamos a cantar esa alabanza que dice: Jehová te pastoreará siempre. Qué maravilloso que es Dios. Qué bueno que es Dios. Dele un aplauso al Señor. Bendito sea su nombre. Oh, te alabamos, te bendecimos. Dígale a sus hermanos: te perdiste el mensaje del jueves. Ven a los estudios bíblicos para que Dios nos hable. Amén. No te quedes viendo la novela. Ven a la casa del Señor. Oh, aleluya. Mis hermanos son un poquito lentos, pero seguros. Oh, aleluya. Bendito sea su nombre. En la sequía saciarás nuestras almas, Señor. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre. Otra vez. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Jehová te pastoreará siempre. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre. Serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Jehová te pastoreará siempre.
damos. Oramos, Señor, en el bendito nombre de Jesús y te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella sacia, Señor, la sed del alma, Padre. Ella convierte todo nuestro ser, Señor, Padre. Ella es la que limpia y purifica nuestro corazón, Señor. Ella es la que quita toda mancha de nuestra vida, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Para siempre eres Dios eterno, Señor. Dios bueno, Dios salvador. En ti ponemos nuestra mirada, Señor. En ti ponemos, Señor, nuestra esperanza. Tú eres nuestro Dios y eres nuestra peña en medio